En medio de las arenas doradas de la antigua Persia, mucho antes de que su nombre resonara en los campos de batalla de Grecia y se convirtiera en sinónimo de ambición y poder, nació Jerjes, hijo del poderoso rey Darío el I y de la reina Atosa, nieta de Ciro el Grande, fundador del imperio. Su nacimiento tuvo lugar en un período en el que el imperio persa ya se extendía por vastas tierras, abarcando desiertos interminables, montañas de difícil acceso y ciudades que latían con riqueza. La corte persa vibraba con esplendor, y cada nacimiento de la dinastía estaba rodeado de ritos religiosos, pues se creía que los hijos de los reyes llevaban en sí la chispa de la voluntad divina. Jerjes vino al mundo rodeado de presagios, y los sacerdotes registraron en pergaminos sagrados que el destino de aquel príncipe estaría marcado por la gloria y por desafíos capaces de sacudir la tierra. Desde los primeros días de su vida, el palacio donde Jerjes creció era mucho más que un lugar de lujo. Era una escuela silenciosa donde cada detalle enseñaba disciplina y grandeza. Los pasillos estaban adornados con altos relieves de guerreros, cacerías reales y procesiones de pueblos sometidos, recordándole al joven heredero que Persia no era solo un reino, sino un mundo entero bajo el mando de su familia. Fuentes de agua perfumada, mosaicos coloridos y jardines exóticos con plantas traídas de tierras lejanas formaban parte del paisaje cotidiano del joven príncipe, creando en su mente una visión clara de que él formaba parte de algo colosal. Los murales no solo decoraban las paredes, sino que narraban historias de conquistas y de un linaje destinado a expandir los horizontes de la humanidad bajo el estandarte persa. Su madre, Atosa, fue una figura central en su formación en los primeros años. Mujer de carácter firme y mente política aguda, lo educó no solo en la etiqueta palaciega, sino también en el sentido de misión que un rey debía portar. Mientras muchas reinas vivían relegadas al silencio del harén, Atosa ejercía gran influencia en la corte, siendo consejera cercana de Darío y referencia intelectual. Así, Jerjes creció aprendiendo la importancia del equilibrio entre autoridad y diplomacia, y desde muy joven fue testigo de los consejos estratégicos que moldeaban el destino del imperio. Cada noche, antes de dormir, escuchaba historias de sus antepasados, especialmente de Ciro el Grande, cuya figura se transformaba para él en un ideal casi mítico. La educación de la realeza comenzaba incluso antes de las primeras palabras, siendo moldeada por símbolos, músicas, rituales y por la convivencia con aquellos que cargaban el peso del liderazgo. La presencia de su padre, Darío el I, también fue determinante en su formación. Darío no era solo un guerrero, era un administrador que había transformado Persia en un imperio organizado, unificando tierras inmensas bajo un sistema eficiente de caminos, correos y leyes. Jerjes, siendo apenas un niño, veía en su padre la imagen viva de lo que significaba gobernar, no solo con la espada, sino también con la mente. Las campañas militares de Darío, las audiencias con emisarios extranjeros y la manera en que era reverenciado por los pueblos conquistados quedaron grabadas en los ojos atentos del joven príncipe, creando en él una conciencia temprana de que ser rey era una carga tan pesada como gloriosa. A medida que Jerjes crecía, también crecía la tensión en el corazón del imperio, rebeliones en regiones lejanas, ambiciones de generales y las consecuencias de la batalla de Maratón, en la que los persas habían sufrido una humillante derrota frente a los griegos, formaban el telón de fondo de su juventud. Esta atmósfera moldeó en Jerjes un espíritu que mezclaba orgullo y el deseo de demostrar que era digno de la grandeza heredada. No era solo el hijo de un rey, era el descendiente de un legado que no aceptaba límites y que soñaba con la eternidad. Los sueños de gloria empezaron a transformarse en un fuego silencioso dentro de él. El nacimiento de Jerjes representó para la corte persa una nueva promesa. Los profetas zoroastrianos declararon que sería un gobernante marcado por la llama sagrada de Ahura Mazda, el Dios Supremo, y que llevaría al imperio a horizontes aún más amplios. En cada festival y celebración, el joven príncipe era presentado al pueblo como símbolo de continuidad y esperanza. Esta construcción simbólica de su imagen desde la cuna
Fue fundamental para que Jerjes creyera, desde muy temprano, que su vida estaba destinada a hazañas que trascenderían los límites humanos. A diferencia de un simple heredero, se le enseñaba a verse como una encarnación viva de la propia Persia. Con el paso de los años, la infancia de Jerjes se transformó en la base de un futuro emperador. Cada detalle, desde su nacimiento hasta sus primeros años, moldeó un carácter que unía orgullo y responsabilidad, preparándolo para el destino que cambiaría la historia del mundo antiguo. Todavía era apenas un niño cuando comenzó a entender que su vida se escribiría en los campos de batalla, pero su mente ya cargaba con el peso de un trono que lo esperaba. Así, el nacimiento de Jerjes no fue solo el surgimiento de un hombre, sino el inicio de una era en la que un imperio buscaría superar los límites de lo posible, creyéndose guiado por la mano de los dioses. Criado en el corazón del mayor imperio de su tiempo, Jerjes vivió su infancia rodeado de un ambiente en el que cada instante era una lección silenciosa sobre cómo convertirse en un gobernante absoluto. Desde muy temprano, los príncipes persas eran educados para comprender que la vida de un heredero no les pertenecía por completo, pues el cuerpo, la mente e incluso los deseos eran moldeados para servir al trono y a los dioses. Así, la educación de Jerjes comenzó mucho antes de sostener una espada. Comenzó en los pasillos de mármol, en las palabras de los sabios, en las historias de los grandes reyes contadas en voz baja por las nodrizas y en las miradas atentas de tutores que jamás le permitían olvidar su condición de elegido. En sus primeros años, su formación estuvo guiada por maestros encargados de desarrollar sus capacidades físicas. El ideal persa exigía que un príncipe fuera fuerte, resistente y preparado para la guerra. La vida dentro del palacio, aunque rodeada de lujos, no libraba a los herederos de un régimen estricto de ejercicios. Al amanecer, cuando el sol apenas rozaba la cima de las montañas de Persia, el pequeño Jerjes ya era llevado a practicar carreras en amplios patios, entrenando su resistencia y su disciplina. El arco y la flecha se convirtieron en compañeros constantes de su infancia, pues en la tradición persa, un hombre de valor debía dominar el arte de la caballería y de la arquería. No bastaba con gobernar con palabras. Un rey debía ser capaz de proteger a su pueblo con sus propias manos. Con el tiempo, el entrenamiento físico comenzó a combinarse con la educación intelectual. Maestros provenientes de las más diversas regiones del imperio, babilonios, medos, elamitas, egipcios, llevaban consigo conocimientos variados y sofisticados. Esta mezcla de culturas moldeó en Jerjes un saber amplio y refinado, permitiéndole entrar en contacto con múltiples lenguas, distintos sistemas de escritura y filosofías sobre el gobierno y la guerra. Fue en ese periodo cuando aprendió a leer e interpretar los pergaminos sagrados del zoroastrismo, comprendiendo que cada decisión de un rey debía estar en armonía con el orden cósmico, conocido como Asha, que regía el mundo según la visión de los sacerdotes. La música y la poesía eran consideradas fundamentales en la formación de un gobernante. Jerjes escuchaba melodías interpretadas por músicos provenientes de diversas partes del imperio, que tocaban instrumentos de cuerda, viento y percusión, trayendo sonoridades tan variadas como los paisajes de Persia. Los poetas narraban las hazañas heroicas de sus antepasados y cada verso era un recordatorio de que la historia de su familia estaba construida con sangre y valentía. Junto a esta educación artística, aprendía a ser paciente, pues un gobernante no podía ser impulsivo ni dejarse guiar por las pasiones. Debía comprender la esencia de cada situación antes de actuar. Otro aspecto esencial de la educación del príncipe era el contacto con la justicia y la diplomacia. Desde muy joven, Jerjes comenzó a asistir, oculto tras cortinas de seda, a los juicios presididos por su padre o por consejeros. Estas audiencias públicas, en las que súbditos de distintos pueblos llevaban sus problemas a la corte, fueron una verdadera escuela sobre la naturaleza humana. Aprendió a escuchar argumentos, a reconocer cuándo una mentira se escondía detrás de las palabras y a entender la importancia de ofrecer soluciones que equilibraran la ley con la necesidad de mantener la lealtad de las provincias conquistadas. Con estas experiencias, su mente se entrenó no solo para liderar,
sino para comprender que un imperio de tal magnitud solo podía sobrevivir si había habilidad para gestionar los conflictos internos. A medida que Jerjes crecía, su entrenamiento militar se intensificaba. Aprendió a montar a caballo con excelencia, a manejar lanzas y espadas y a comandar pequeños grupos de jóvenes guerreros en ejercicios que simulaban batallas. El joven príncipe aprendió a conocer el terreno, a observar los vientos, a percibir señales del enemigo. Esta formación estratégica comenzó temprano porque, para los persas, la fuerza de un líder se medía tanto en la destreza con las armas como en la inteligencia para anticipar los movimientos. Cada lección recibida en el campo de entrenamiento lo preparaba para un futuro en el que el mando de ejércitos sería inevitable. Al mismo tiempo, había una constante instrucción religiosa y moral. Los sacerdotes zoroastrianos le hablaban sobre la dualidad del bien y del mal, sobre las fuerzas que movían el universo y la responsabilidad que recaería sobre sus hombros en el momento en que heredara la corona. Para ellos, un rey no era solo un gobernante, era la manifestación del orden divino en la tierra. Esta enseñanza marcó profundamente al joven Jerjes, forjando una convicción que más tarde lo haría creer que su voluntad estaba alineada con la de los propios dioses. Esta formación completa, física, intelectual, artística, moral y militar, fue la base que transformó al príncipe en alguien preparado para gobernar no solo un reino, sino un territorio tan vasto y diverso que llegaría a ser conocido como el mayor imperio que el mundo antiguo había presenciado. Al final de su adolescencia, Jerjes ya era visto por los miembros de la corte como un líder nato, alguien que portaba no solo la sangre real, sino también la confianza de los dioses. Estaba listo para asumir el papel que cambiaría para siempre la historia del mundo. Cuando la juventud de Jerjes fue moldeada por el peso de las tradiciones, él ya cargaba sobre sus hombros la silenciosa expectativa de que algún día sería llamado a comandar aquello que parecía no tener límites, el vasto imperio persa. La oportunidad llegó demasiado pronto, impulsada por la muerte del gran rey Darío I, un gobernante que había llevado a Persia a la cima de su poder y organizado territorios que se extendían desde Egipto hasta las fronteras de la India. La muerte de un rey siempre era un momento crítico, y los pasillos de Susa y Persépolis se transformaron en un campo invisible de intrigas, donde cada paso, cada palabra y cada mirada eran calculados, pues la elección del nuevo rey significaría el destino de millones de súbditos. La transición del poder nunca era solo política, era un ritual cargado de significado, en el que el equilibrio del imperio podía ser destruido por un solo error. La elección de Jerjes no se dio únicamente por su linaje directo como hijo de Darío, sino por un factor aún más fuerte. Su madre era Atosa, hija de Ciro el Grande, fundador del imperio. Esto lo convertía en el heredero más legítimo, portador en su sangre de la fusión perfecta de las dos figuras más grandes de la historia persa. Aún así, existían disputas. Hermanos mayores, nacidos antes de que Darío se casara con Atosa, ambicionaban el trono. Ellos tenían experiencia militar e influencia entre algunos generales, pero la tradición persa reconocía no solo la fuerza de un hombre, sino la legitimidad de su nacimiento, y en ese aspecto, Jerjes poseía un peso que nadie podía igualar. La figura imponente y estratégica de su madre desempeñó un papel crucial. Atosa, experta en el juego del poder, se aseguró de que las voces que podían oponerse a su hijo fueran silenciadas o persuadidas para apoyar su coronación. La ceremonia de coronación en el año 486 a.C. fue uno de los eventos más grandiosos de toda la antigüedad. Los caminos reales llevaron caravanas de todas las regiones del imperio hasta Persépolis, trayendo tributos y presentes de pueblos que venían desde las fértiles tierras de Mesopotamia hasta las áridas fronteras de Egipto. Joyas, oro, piedras preciosas y telas finas compusieron un escenario que impresionaba incluso a los veteranos de la corte. El gran salón del palacio fue colmado por incienso aromático y por los cantos de magos y sacerdotes que invocaban a Ahura Mazda, el dios supremo, para que su luz iluminara al nuevo rey. En ese momento, Jerjes
se presentó no como un simple sucesor, sino como la continuidad viva de un imperio que se creía bendecido por los cielos. Desde el primer instante como rey, Jerjes demostró que su reinado no estaría marcado solo por mantener lo que se había conquistado, sino por una visión mucho más amplia. Él veía en el trono una misión casi divina, heredada no solo por la voluntad de su padre, sino por la propia fuerza de los dioses. El discurso que pronunció después de ser coronado dejó clara esa ambición: restaurar el honor herido en la batalla de Maratón y ampliar aún más las fronteras, hasta que ningún límite humano se atreviera a desafiar el poder de Persia. El mensaje fue recibido con aplausos, pero también con cierto temor. Entre algunos de los consejeros existía la percepción de que aquella determinación podía llevar a decisiones grandiosas, pero arriesgadas. El inicio de su reinado exigió que consolidara su autoridad. Rebeliones en regiones lejanas, especialmente en Egipto y Babilonia, surgieron poco después de la muerte de Darío, poniendo a prueba la capacidad del nuevo rey. La reacción de Jerjes fue rápida e implacable. Con ejércitos bien preparados y generales leales, aplastó las revueltas, reafirmando que el poder persa seguía siendo tan sólido como antes. Estos primeros actos dejaron claro para todos que, aunque joven, no era débil. Su autoridad era firme y su determinación inquebrantable. A partir de ese momento, el título de Rey de Reyes, tan simbólico para los persas, encontró en Jerjes una nueva fuerza, pues comenzó a ser visto como alguien que había nacido para gobernar y que no dudaría en actuar cuando el imperio fuera amenazado. El proceso de ascensión al trono, por lo tanto, no fue solo un acto político. Fue la transformación de un príncipe preparado desde la infancia en un líder absoluto que a partir de entonces gobernaría a millones de personas de culturas, lenguas y religiones diferentes. La sala del trono ya no era un lugar de observación silenciosa para Jerjes, ahora era su territorio, y desde allí lanzaría las órdenes que harían temblar a todo el mundo antiguo. Y en su mente ya había un objetivo que se volvía cada vez más claro: vengar la humillación que los griegos habían impuesto a su padre y transformar a Persia en un imperio donde el sol nunca se pusiera. Cuando Jerjes finalmente se consolidó en el trono tras sofocar rebeliones y afirmar su autoridad, heredó no solo una corona, sino también el mayor imperio que la humanidad había conocido hasta ese momento. El imperio persa bajo su mando no era una simple extensión de tierras conquistadas, era un organismo vivo que se expandía por casi todo el mundo conocido, uniendo desiertos infinitos, montañas imponentes, ríos que atravesaban valles fértiles y ciudades que eran centros vibrantes de comercio y cultura. Este territorio, que se extendía desde el Valle del Indo hasta las orillas de Egipto y más allá de Anatolia, hasta rozar los límites del mundo griego, era un mosaico de pueblos, religiones, lenguas y costumbres tan vasto que gobernarlo exigía un delicado equilibrio entre fuerza y administración. Las ciudades de Susa, Ecbatana, Babilonia y Persépolis eran el corazón del imperio. Cada una representaba un centro de poder y cultura. Susa, con sus columnas y palacios adornados de oro, era una de las sedes administrativas, mientras que Persépolis, erigida por Darío y ampliada por Jerjes, era un monumento a la gloria persa, una ciudad ceremonial donde los pueblos conquistados acudían a rendir homenaje al Rey de Reyes. Babilonia aún conservaba el aura de la antigüedad, con sus murallas gigantescas y templos dedicados a dioses ancestrales, mientras que Ecbatana, con su clima más templado, servía de refugio durante los sofocantes veranos. Cada ciudad estaba cuidadosamente conectada por caminos reales, verdaderas arterias del imperio, que permitían a mensajeros y ejércitos desplazarse con una rapidez asombrosa para la época. El sistema de gobierno heredado por Jerjes era sofisticado y eficiente. Las satrapías, provincias administradas por sátrapas, aseguraban que la autoridad central se mantuviera, pero con una autonomía local suficiente para evitar revueltas constantes. Cada sátrapa era responsable de recaudar tributos, mantener el orden y administrar justicia en nombre del rey, pero todos sabían que la lealtad era puesta a prueba constantemente.
Jerjes mantuvo este sistema en funcionamiento con rigor, pero también introdujo cambios que reflejaban su visión centralizadora. Reforzó la presencia de inspectores reales, llamados los ojos y oídos del rey, que vigilaban cada rincón del imperio, asegurando que la voluntad del soberano se cumpliera y que cualquier señal de traición fuera castigada sin vacilación. El comercio prosperaba como nunca antes, gracias a las rutas terrestres y marítimas que unían regiones distantes. Mercancías de todo tipo cruzaban el imperio: oro de Egipto, especias de la India, marfil de África, caballos de Media, alfombras y tejidos de Babilonia, piedras preciosas procedentes de Oriente. En los caminos, caravanas de mercaderes se cruzaban a diario, intercambiando bienes y también culturas. El imperio era un verdadero crisol, donde se mezclaban ideas, creencias y técnicas, creando una riqueza cultural que pocas civilizaciones llegaron a conocer. Para Jerjes, este flujo constante de riquezas no era solo una señal de poder económico, sino una vitrina viva de su grandeza, pues todo pasaba bajo su control. El ejército era el brazo armado de esta colosal estructura. Bajo Jerjes se volvió aún más diverso y poderoso. Hombres de decenas de etnias servían en sus filas, cada uno aportando sus propias armas, vestimentas y estilos de combate. Griegos aliados, egipcios, babilonios, medos, persas, indios, escitas, todos formaban un conjunto tan vasto que la visión de sus tropas en marcha parecía un desfile del mundo entero. Era este poder militar el que permitía al rey mantener la paz interna, aplastar rápidamente las rebeliones y proyectar su ambición más allá de las fronteras del imperio. Pero más que los números, lo que mantenía la unidad de este imperio colosal era la imagen sagrada del rey. Para los pueblos bajo su dominio, Jerjes era más que un hombre, era la manifestación del favor divino. Esta concepción de un rey dios fue fortalecida por ceremonias grandiosas, rituales religiosos y una propaganda constante que lo presentaba como el guardián del orden universal. Grabados en piedra, monedas e inscripciones exaltaban su figura, asegurando que incluso en las tierras más lejanas, la gente recordara que había un único Señor de toda la tierra, el Rey de Reyes. Sin embargo, gobernar un imperio de tal magnitud también significaba gobernar tensiones invisibles. Bajo la superficie de la aparente estabilidad existían rivalidades locales, ambiciones regionales y pueblos que jamás aceptaron plenamente la dominación persa. Jerjes sabía que, para mantener todo bajo control, no bastaba con castigar las revueltas. Era necesario ofrecer un espectáculo constante de poder que recordara a todos que desafiarlo sería un acto inútil. Y así, mientras consolidaba su posición interna, comenzó a mirar más allá de las fronteras. Grecia, aquella pequeña región dividida en ciudades-estado, se había convertido en una herida abierta en el honor persa, y el imperio de Jerjes, tan vasto y aparentemente invencible, pronto sería puesto a prueba por la ambición de su soberano. En el corazón del pensamiento y de las decisiones de Jerjes había algo mucho más profundo que estrategias militares y proyectos políticos: la religión zoroastriana, la fe oficial del imperio persa, que moldeaba la manera en que los reyes se veían a sí mismos y al mundo. Para los persas, gobernar no era simplemente un acto humano, era una misión sagrada. El orden del universo, llamado Asha, dependía de que los reyes elegidos por Ahura Mazda, el dios supremo, mantuvieran la justicia, el equilibrio y la armonía entre los hombres. Desde muy pequeño, Jerjes creció escuchando las enseñanzas de los magos, sacerdotes que dedicaban su vida a preservar esta doctrina, y fue educado para creer que su vida no le pertenecía, pues cada decisión debía reflejar la voluntad divina. El zoroastrismo era mucho más que un culto religioso. Penetraba en todos los aspectos de la vida persa. Se basaba en la lucha eterna entre Ahura Mazda, el creador de la luz y del bien, y Angra Mainyu, la fuerza del caos y de las tinieblas. Este conflicto no era únicamente simbólico, se entendía como algo real y presente en la vida cotidiana. Un buen gobernante debía proteger la luz, alejar la mentira y preservar el orden. Jerjes, al convertirse en rey, asumió este papel de guardián del Asha, viéndose a sí mismo como un instrumento para conducir a su pueblo hacia la verdad y la armonía cósmica.
Así, cada ley promulgada, cada guerra planeada y cada monumento erigido se justificaban como actos de preservación del equilibrio universal. En los grandes palacios de Persépolis y Susa siempre había templos y altares dedicados al fuego sagrado, que simbolizaba la presencia de Ahura Mazda. Jerjes realizaba frecuentemente ceremonias solemnes frente a estas llamas, ofreciendo tributos y oraciones para pedir sabiduría y fortaleza. Para los persas, el fuego no era adorado como un dios, sino respetado como la más pura representación de la luz divina, y la imagen del rey junto a él era un recordatorio visible de su conexión directa con el mundo espiritual. El propio trono del Rey de Reyes era visto como un altar vivo, y sentarse en él significaba gobernar con la misma claridad y pureza que el fuego. Las inscripciones que Jerjes mandó grabar en columnas, portales y relieves, algunas de las cuales se conservan aún, muestran esta relación íntima entre el rey y su fe. En una de ellas, el propio soberano agradece a Ahura Mazda por haberle dado el reino y pide protección contra la mentira y contra los enemigos que desearan destruir el orden. Esta constante referencia a la mentira, llamada druj en la lengua persa, muestra cómo la religión zoroastriana influía incluso en la manera en que Jerjes veía a sus adversarios, no solo como opositores políticos o militares, sino como fuerzas del caos que debían ser derrotadas para que prevaleciera la verdad. Este vínculo espiritual también moldeaba las ceremonias del imperio. En las grandes fiestas y celebraciones, como el festival de Año Nuevo llamado Nowruz, Jerjes aparecía ante los pueblos venidos de todas las satrapías como un mediador entre los dioses y los hombres. Las procesiones eran largas y detalladas. Guerreros, nobles, artesanos y emisarios traían tributos, mientras que el rey en su trono aceptaba las ofrendas con una calma solemne. Para los espectadores, aquella escena no era solo política. Era una liturgia, un acto de reafirmación de que todo aquel vasto territorio existía bajo la protección de un soberano que gobernaba en nombre de la luz. Sin embargo, esta fe no significaba tolerancia ilimitada. El zoroastrismo, aunque no buscaba imponer su religión a los pueblos conquistados, exigía respeto por el orden establecido. Las rebeliones y traiciones eran vistas como afrentas no solo contra el rey, sino contra el propio Ahura Mazda. Por eso, las campañas militares de Jerjes, especialmente contra los griegos, fueron presentadas a los persas como guerras santas, en las que él no solo vengaba el nombre de su padre, sino que purificaba el mundo de la desorden representada por los enemigos. En su visión, la victoria persa significaría la expansión de la luz sobre la oscuridad. Esta fusión entre poder y fe convirtió a Jerjes en un gobernante que creía sinceramente estar en una misión divina. Para él, no había distinción entre el trono y el altar, entre la espada y el fuego sagrado. Su ambición de conquistar nuevas tierras, por lo tanto, no se limitaba a la gloria personal. En su mente, cada territorio sometido representaba un paso más en la consolidación del orden cósmico que había sido llamado a proteger. La religión, que podría haber sido solo un telón de fondo en su historia, se convirtió en el hilo invisible que condujo sus acciones más importantes y justificó tanto los grandes logros como los actos más crueles de su reinado. Con el trono consolidado, las rebeliones aplastadas y el orden del imperio restaurado, Jerjes comenzó a mirar hacia el horizonte como quien contempla un tablero que necesita completarse. Desde el inicio de su reinado, un sentimiento profundo lo guiaba, la convicción de que su misión en la tierra era mucho más grande que simplemente gobernar. Él creía que había nacido para expandir Persia a un nivel nunca antes visto, transformando su nombre en sinónimo de poder absoluto. Este deseo de ir más allá, que para muchos podría parecer solo orgullo, en Jerjes era casi una obsesión alimentada día a día por la fe, por los recuerdos de su padre y por los susurros constantes de las victorias del pasado. Así, su reinado comenzó a tomar forma no solo como un periodo de gobierno, sino como un proyecto de dominación que él mismo veía como inevitable. En el corazón de Jerjes ardían dos llamas con la misma intensidad, la de consolidar la imagen divina de su reinado y la de reparar la herida abierta en el honor persa por la derrota en la batalla de Maratón
cuando su padre Darío, a pesar de liderar el ejército más grande del mundo, fue detenido por los griegos. Este episodio no solo humilló a Persia ante el mundo conocido, sino que dejó una marca personal en Jerjes, que había crecido escuchando sobre este revés y sobre la necesidad de vengar la sangre y el orgullo de su dinastía. Aquella derrota no era vista únicamente como un fracaso militar. Para él, era la manifestación de un desequilibrio cósmico que debía corregirse, y juró a sí mismo que lo corregiría. Con esta visión, Jerjes comenzó a construir un proyecto de poder en una escala épica. Primero, reforzó la imagen del Rey de Reyes como un ser no solo humano sino sagrado. En sus audiencias, su presencia siempre estaba preparada con un protocolo estricto. Nadie lo miraba directamente a los ojos sin permiso. Nadie se acercaba sin pasar por guardias y eunucos, y todo en el ambiente estaba pensado para crear la sensación de estar ante algo más grande que un hombre. Este cuidado extremo con la imagen real no era un capricho, era parte de un teatro político-religioso que tenía como objetivo consolidar en él la figura del Rey Dios, un título que atravesaría los siglos. Al mismo tiempo, Jerjes inició obras monumentales en Persépolis y otras ciudades. Se erigieron palacios de dimensiones colosales, columnas talladas con escenas de pueblos rindiendo tributo, jardines colgantes con canales artificiales y patios diseñados para recibir delegaciones enteras de diferentes naciones. Estas construcciones no eran solo demostraciones de riqueza, eran símbolos visibles de que Persia era el centro del mundo. Quien entraba en uno de estos palacios entendía, sin necesidad de escuchar una palabra, que estaba en presencia de algo inmenso, capaz de hacer que cualquier otro reino pareciera pequeño. Pero su ambición no se limitaba a piedras y riquezas. La expansión del imperio era la extensión natural de su propósito. Jerjes no quería solo consolidar lo que había recibido de Darío, quería ampliar, empujar las fronteras más allá de lo que era conocido. En el mapa de sus campañas, los ojos del rey estaban fijos en Grecia, un conjunto de ciudades-estado independientes que, aunque pequeñas y divididas, habían demostrado en la batalla de Maratón que eran capaces de resistir a Persia. Para Jerjes, conquistar esas tierras significaba no solo completar el trabajo iniciado por su padre, sino borrar para siempre la mancha que la derrota había dejado. Cada reunión con sus generales y consejeros estaba impregnada por la misma obsesión: cómo someter a los griegos y mostrar al mundo que ningún pueblo podía desafiar la autoridad del Rey Dios. Esta ambición ilimitada comenzaba a ser alimentada también por la propaganda interna. En los salones del palacio, en las inscripciones grabadas en piedra, en los mensajes enviados a las satrapías, todo reforzaba la idea de que Jerjes era el elegido para poner al mundo entero bajo la protección de Ahura Mazda. Esta construcción simbólica era tan poderosa que incluso sus enemigos reconocían el aura casi sobrenatural que rodeaba al monarca persa. Su figura crecía más allá de la realidad, convirtiéndose en mito mientras aún vivía. Con el paso de los años, la ambición de Jerjes se transformó en acción concreta. Comenzó a movilizar recursos como ningún gobernante antes de él se había atrevido. Preparó caminos, fortaleció puertos, acumuló armas y ordenó la formación de un ejército que superara en número y diversidad todo lo que el mundo antiguo había presenciado. Esta preparación no fue apresurada. Él comprendía que el destino exigía perfección, y nada menos que la perfección sería aceptado en su campaña contra los griegos. Mientras tanto, el imperio, incluso en su inmensidad, parecía pequeño ante sus planes, pues para Jerjes no existían límites. El mundo, a sus ojos, era solo un campo abierto esperando ser tomado por el fuego de Persia. Así se consolidaba la visión que guiaría los próximos capítulos de su vida, la de un hombre que no veía fronteras, que no aceptaba heridas en su honor y que creía ser el instrumento de un propósito mayor. A partir de ese momento, todo en su reinado comenzó a converger en un solo punto: la guerra total contra Grecia, la realización de un sueño que para él no era ambición, sino destino. Cuando Jerjes consolidó la estabilidad interna del imperio y transformó su imagen en algo casi divino, su mente comenzó a girar en torno a un único objetivo: destruir Grecia, borrar la humillación que su padre,
Darío I había sufrido en Maratón y demostrarle al mundo que ninguna ciudad-estado, por muy orgullosa que fuera, podría desafiar el poder de Persia. La batalla de Maratón, librada en el año 490 a.C., había dejado profundas cicatrices en el alma persa. Allí un ejército numeroso enviado para castigar a los griegos fue derrotado por un contingente mucho más pequeño, pero extremadamente disciplinado, comandado por Atenas. La derrota no fue solo militar, fue simbólica. Un imperio que gobernaba casi toda Asia había sido repelido por un puñado de guerreros. Este episodio se convirtió en una herida abierta en el orgullo persa y, más aún, en un desafío transmitido de padre a hijo, transformándose en un juramento silencioso a cumplir. Tan pronto como se convirtió en rey, Jerjes heredó no solo un trono, sino también la responsabilidad de limpiar ese honor manchado. Durante años, planificó cuidadosamente cada detalle de una campaña que no sería simplemente una guerra, sino una demostración total de poder. A diferencia de la expedición de Darío, que había sido puntual y relativamente limitada, Jerjes no deseaba simplemente castigar a los atenienses. Quería borrar del mapa toda resistencia griega, someter sus ciudades, reducir sus templos a cenizas y hacer del mar Egeo un camino hacia la supremacía persa. La venganza de Maratón, para él, no era una elección política, era un deber sagrado. Para comprender la dimensión de este proyecto, hay que imaginar el tamaño de la preparación que Jerjes puso en marcha. Durante años se destinaron enormes recursos a la construcción de un ejército que superaría todo lo que el mundo antiguo había conocido. Se abrieron y reforzaron caminos para garantizar que los suministros pudieran atravesar el imperio sin interrupciones. Se construyeron almacenes en puntos estratégicos, se ampliaron puertos y se construyeron cientos de barcos en las regiones costeras para formar una flota tan gigantesca como el ejército que avanzaría por tierra. Cada satrapía fue obligada a enviar guerreros, oro y provisiones, transformando la campaña en un esfuerzo colectivo de todo el imperio. Pero la venganza no se construye solo con fuerza militar, también se alimenta de alianzas políticas. Jerjes envió emisarios a varias ciudades griegas ofreciendo acuerdos a cambio de sumisión. Algunas aceptaron y se pusieron bajo la sombra persa, otras rechazaron, confiando en la fuerza de sus murallas y en la libertad que tanto valoraban. Por cada negativa, Jerjes añadía un nombre más a la lista de aquellos que debían ser aniquilados. Su red de espías comenzó a trabajar intensamente para mapear las rutas, los puertos y las defensas de esas ciudades. Grecia era un territorio pequeño pero lleno de trampas, y él no tenía intención de cometer los mismos errores del pasado. En los salones de Persépolis, mientras los arquitectos ampliaban el esplendor de la ciudad, los generales y estrategas trazaban planes detallados para la invasión. Era una campaña que exigiría una movilización total. Al mismo tiempo, los sacerdotes reforzaban la narrativa de que aquella guerra era una cruzada por el orden divino, una corrección del desequilibrio que los griegos habían provocado al desafiar a Persia. Esta visión transformaba el conflicto en algo mucho mayor que una disputa territorial. Era un choque entre el orden representado por el Rey de Reyes y la insolencia de pueblos que se consideraban libres. Esta propaganda religiosa ayudaba a mantener la cohesión de un ejército tan diverso, formado por hombres de distintos orígenes, pero unidos bajo la bandera del Rey Dios. La venganza de Maratón, sin embargo, no se limitaba a restaurar el honor. Jerjes también veía en la conquista de Grecia una oportunidad estratégica. Dominar esa región significaba controlar rutas comerciales vitales en el Mediterráneo y abrir el camino para futuras expansiones en el corazón de Europa. Comprendía que Atenas y Esparta, a pesar de ser rivales, representaban un peligro si permanecían independientes. La campaña, por lo tanto, tenía como objetivo eliminar una amenaza antes de que creciera y al mismo tiempo proyectar el imperio persa más allá de cualquier frontera imaginada. En el interior del palacio, esta preparación no pasó desapercibida para los ojos de los cortesanos. Mensajeros iban y venían sin cesar, trayendo noticias de regiones lejanas que trabajaban día y noche para cumplir las órdenes del rey. El imperio, como una máquina gigantesca,
comenzaba a moverse lentamente en dirección a Grecia. Jerjes, sentado en su trono, sabía que cada tributo enviado, cada arma forjada y cada soldado entrenado lo acercaba al momento en que la venganza se cumpliría finalmente. En su mente, la sombra de Maratón solo se disiparía cuando el estandarte persa ondeara sobre Atenas y los templos griegos quedaran reducidos a cenizas bajo el peso de su poder. Cuando la venganza dejó de ser solo un deseo y se transformó en un plan concreto, Jerjes inició una de las mayores movilizaciones militares de la historia antigua. Nada en el mundo de aquella época podía compararse con lo que se estaba preparando en las ciudades, puertos, campos de entrenamiento y caminos del imperio persa. La preparación para invadir Grecia fue una obra de ingeniería, logística y organización tan gigantesca que por sí sola ya se volvería legendaria. Con cada año que pasaba, nuevas órdenes salían del palacio de Persépolis y la colosal maquinaria del imperio comenzaba a girar con aún más intensidad, como si todo el mundo estuviera siendo dirigido hacia un único objetivo: llevar las fuerzas de Jerjes hasta el corazón de Grecia. Para comprender esta preparación, es necesario imaginar un territorio tan extenso que unía pueblos y culturas completamente diferentes, todos convocados a contribuir. Las satrapías más distantes enviaron recursos. De la India llegaron bueyes, oro y marfil. De Egipto, trigo, papiro y madera para barcos. De Lidia y de Fenicia se construyeron barcos enteros para formar la mayor flota que jamás hubiera navegado. Los caminos reales, aquellos mismos que habían sido creados y fortalecidos por Darío, se transformaron ahora en rutas incesantes de tráfico. Columnas de soldados, caravanas con provisiones, ingenieros, trabajadores especializados en puentes y construcciones. Era como si cada rincón del imperio estuviera vivo, latiendo a un solo ritmo, respondiendo al llamado del Rey Dios. El ejército comenzó a tomar forma en proporciones nunca vistas. Jerjes no solo convocó guerreros persas, sino que ordenó la participación de todos los pueblos bajo su dominio. Esto dio lugar a una diversidad impresionante. Hombres con lanzas largas y escudos ligeros venidos de Anatolia, arqueros de Media, jinetes escitas, lanceros babilonios, infantería egipcia, guerreros indios con arcos poderosos, hombres de Etiopía con lanzas decoradas, libios, árabes, todos con ropas, estilos y armas diferentes. Cuando estas tropas se reunían, el ejército parecía un desfile del propio planeta. No había nada igual. Era el poder del mundo reunido bajo la bandera de Jerjes. Sin embargo, para mover una cantidad tan grande de personas y equipos, la logística tuvo que ser pensada a un nivel sin precedentes. Una de las mayores preocupaciones de Jerjes fue garantizar que no faltaran alimentos y agua durante la marcha. Por eso, se construyeron depósitos de suministros en puntos estratégicos mucho antes del inicio de la campaña. Se identificaron fuentes de agua y se reservaron para uso exclusivo del ejército, y se prepararon canales en regiones donde la sequía podría ser un problema. Para la flota, se reforzaron puertos y se crearon grandes barcos de transporte capaces de llevar animales, armas y provisiones. La atención a los detalles era tan meticulosa que incluso los itinerarios se planificaban para evitar que las tropas llegaran al mismo lugar el mismo día y consumieran todos los recursos rápidamente. Además, Jerjes ordenó la realización de obras de ingeniería que aún hoy impresionan. Una de las más audaces fue la construcción de un puente de barcos para cruzar el estrecho de Helesponto, uniendo Asia con Europa. Este cruce era crucial para que el enorme ejército pudiera pasar sin depender únicamente de embarcaciones. Ingenieros fenicios y egipcios trabajaron codo a codo, amarrando cientos de barcos con cuerdas gruesas, creando un camino flotante que desafiaba a la propia naturaleza. Este puente se convertiría en una de las marcas más famosas de la invasión, símbolo de la determinación y la audacia del Rey Dios. Durante estos años de preparación, el palacio de Jerjes se convirtió en un centro nervioso de decisiones. Consejeros, generales e ingenieros se reunían día y noche para ajustar los detalles. Mensajeros viajaban en todas las direcciones, llevando órdenes y trayendo informes. Con cada paso dado, aumentaba la sensación de que algo grandioso estaba a punto de suceder. Y en el centro de todo estaba Jerjes, paciente,
pero con una mirada que reflejaba la ansiedad por ver su plan cumplido. Sabía que no podía fallar. Su destino, su honor y el propio nombre de Persia estaban en juego. Cuando finalmente llegó el momento de iniciar la marcha, la tierra tembló bajo el peso de aquel ejército. Desde Egipto hasta las fronteras de la India, todas las miradas estaban puestas en esta empresa. La preparación estaba concluida, y ahora más que nunca, Grecia parecía pequeña ante la sombra gigantesca que se movía en su dirección. Para los persas, el mundo entero estaba a punto de presenciar el poder absoluto del mayor imperio de su tiempo. Para los griegos era el anuncio de que se acercaba la mayor tormenta que jamás hubieran enfrentado. Cuando Jerjes emprendió su marcha hacia Grecia, el mundo fue testigo de la formación de un ejército cuya magnitud parecía desafiar los límites de la imaginación humana. Nunca antes, en la historia de las civilizaciones conocidas, una fuerza tan colosal se había reunido para un solo propósito. Lo que avanzaba por la tierra no era solo un ejército, era la representación viva del poder de un imperio que se extendía por 3 continentes, reuniendo hombres de decenas de pueblos, cada uno trayendo consigo sus armas, sus técnicas, sus dioses y sus costumbres. A los ojos de los antiguos, aquella multitud en marcha parecía un nuevo océano, capaz de engullir todo lo que se interpusiera en su camino. Las fuentes antiguas, especialmente Heródoto, hablan de cifras que rozan el mito. Cientos de miles de hombres, tal vez más de 1 millón al sumar combatientes y auxiliares. Aunque las cifras exactas son objeto de debate entre los estudiosos, el impacto visual de aquel ejército es incuestionable. Era una masa humana sin precedentes, formada por guerreros a pie, jinetes, arqueros, ingenieros, constructores, sirvientes, cocineros, esclavos, sacerdotes y todos los especialistas necesarios para mantener en movimiento un cuerpo tan gigantesco. Cada pueblo que formaba parte del imperio persa envió a sus mejores tropas y también su cultura, convirtiendo a este ejército en un retrato vivo de la diversidad que caracterizaba a Persia. Entre los contingentes destacaban los persas, núcleo de élite del ejército, entrenados desde la infancia para servir al rey. Junto a ellos estaban los medos, que compartían la misma tradición guerrera y constituían una parte esencial de la infantería. Babilonios portaban sus largas lanzas, egipcios marchaban con sus escudos y hachas, mientras los jinetes escitas, especialistas en arco y caballo, formaban una de las fuerzas más temidas por la velocidad y precisión de sus ataques. También había contingentes de la India, hombres que venían de regiones distantes portando arcos poderosos e incluso elefantes de guerra en algunos frentes. Desde Etiopía, guerreros con lanzas decoradas con plumas y piedras de colores marchaban junto a tribus árabes y libias. Cada grupo, con sus vestimentas y armas características, transformaba las columnas militares en un espectáculo visual sin igual. La caballería era uno de los puntos más impresionantes. Cientos de caballos, bien entrenados y equipados, se desplegaban en formaciones disciplinadas. Más allá de esto, la flota naval acompañaba la marcha por mar. Barcos fenicios, egipcios y jonios formaban una fuerza que muchos consideraban invencible. La flota persa no solo transportaba suministros, sino que garantizaba que los griegos no pudieran usar el mar para atacar las líneas de abastecimiento. En conjunto, tierra y mar se unían en un movimiento coordinado que mostraba la grandiosa visión de Jerjes, un imperio capaz de dominar todos los elementos. La organización de este ejército también impresionaba. No era solo fuerza bruta. Jerjes y sus generales dividieron las tropas en unidades más pequeñas, cada una con sus propios comandantes y funciones específicas. Ingenieros marchaban junto a los soldados para construir puentes y caminos cuando fuera necesario. Escribas acompañaban la marcha para registrar todo, y sacerdotes realizaban rituales constantes para mantener la bendición de los dioses. El ejército persa era una máquina viva, sostenida por una logística impecable. Depósitos de alimentos, agua y armas habían sido preparados con antelación a lo largo del camino, garantizando que incluso en territorios hostiles no faltara nada. Esta precisión convertía la movilización en algo tan ordenado como un reloj. El impacto psicológico de este avance era devastador.
Ciudades enteras temblaban al escuchar los rumores de las multitudes que se acercaban. Los griegos, aún divididos entre sí, miraban aquella fuerza con asombro. En comparación, sus filas eran pequeñas, casi insignificantes. Era como si un gigante se moviera contra un puñado de guerreros que se atrevían a resistir. Jerjes lo sabía y contaba con el miedo como arma. Para él, incluso antes de la primera batalla, su presencia física debía quebrar la moral del enemigo. Esta movilización colosal era acompañada personalmente por el rey Dios. Jerjes no se ocultaba detrás de sus generales. Marchaba al frente, apareciendo en público, dejando claro que no era solo un monarca distante, sino un comandante que lideraba con sus propios ojos. Su alta figura, sus vestiduras ricamente adornadas y el aura de alguien considerado elegido por los dioses lo convertían en un símbolo vivo para sus tropas. Cada soldado sabía que luchaba por algo mucho más grande que un simple territorio. Luchaban por la gloria de Persia y por el honor de un rey que creía estar cumpliendo una misión divina. Así, este ejército no era solo un conjunto de hombres armados, era una declaración al mundo de que nada podría detener la voluntad de Jerjes. El sonido de los tambores de guerra, el brillo de las lanzas bajo el sol, las banderas coloridas representando a cada pueblo conquistado y el rugido colectivo de cientos de miles de voces eran como una tormenta que se acercaba lentamente, trayendo consigo la promesa de destrucción para aquellos que se atrevieran a resistir. Cuando la colosal máquina de guerra de Jerjes alcanzó las orillas del estrecho de Helesponto, la naturaleza se convirtió en el último obstáculo entre el mayor ejército del mundo y las tierras de Europa. Este estrecho, que separa Asia de Europa, era un desafío logístico gigantesco. Transportar cientos de miles de hombres, caballos, armas y provisiones en barcos sería lento y arriesgado. Para un hombre como Jerjes, que creía que los dioses le habían concedido el derecho de gobernar todo el mundo, depender de los caprichos del mar era inaceptable. La solución exigió ingenio, disciplina y la audacia que ya se había convertido en la marca de su reinado. Construir un puente de barcos sobre las aguas, transformando el mar en un camino sólido para la mayor invasión jamás planeada. Ingenieros procedentes de Fenicia y de Egipto trabajaron día y noche para crear el paso. Cientos de barcos fueron colocados uno al lado del otro, amarrados con enormes y pesadas cuerdas que cruzaban de una orilla a la otra, fijados con anclas profundas para resistir las corrientes. Sobre estas embarcaciones se colocaron tablas anchas, reforzadas con troncos y cubiertas con tierra, formando una especie de carretera flotante. Los laterales fueron protegidos con cercas para impedir que hombres y animales cayeran al agua. Esta obra, que a los ojos de los soldados parecía imposible, se convirtió en realidad en pocas semanas. Una hazaña de ingeniería que aún resuena en la historia. Pero antes de que pudiera producirse la travesía, un acontecimiento marcó este momento para siempre. Cuando la primera puente fue destruida por una tormenta inesperada, las violentas corrientes del Helesponto arrastraron los barcos y dejaron las obras de los ingenieros en ruinas. Al ver el desastre, Jerjes, lleno de furia, dio una orden que sorprendió a todos. El mar sería castigado. En un ritual simbólico, soldados fueron enviados a azotar las aguas con cadenas, y mensajeros lanzaron palabras de maldición contra el estrecho, como si fuera un enemigo que debía ser dominado. Este acto, cargado de teatralidad y orgullo, reforzaba la creencia de que hasta la naturaleza debía inclinarse ante la voluntad del rey Dios. Para los persas este episodio no era locura, sino una clara demostración de autoridad. Para los griegos se convirtió en leyenda, un símbolo de la arrogancia del invasor. Después de este episodio, los ingenieros reanudaron el trabajo, ahora con mayor cuidado. Cuando el nuevo puente estuvo terminado, la escena que siguió fue una de las más impresionantes que la historia haya registrado. En un orden meticuloso, el ejército comenzó a cruzar el estrecho. Durante días y noches, hombres y animales marcharon sobre aquella carretera flotante. Los primeros en cruzar fueron las tropas de élite persas, seguidas por los medos, babilonios, egipcios, indios y todos los demás contingentes. Detrás venían los carros de guerra, las carretas cargadas de suministros y las tiendas que formarían los campamentos. La caballería cruzó en formación perfecta, mientras los barcos de la flota
navegaban al lado, protegiendo la operación. El sonido era ensordecedor. Pasos pesados sobre las tablas, gritos de mando en diferentes lenguas, el relinchar de los caballos y el golpe de los tambores. El puente vibraba bajo el peso de un mundo entero en movimiento. La travesía no fue solo una hazaña militar. Para quienes la presenciaron parecía un espectáculo divino. Ver al ejército persa cruzando tranquilamente un brazo de mar daba la impresión de que los propios dioses habían construido una carretera sobre las aguas para su elegido. Y así, cuando la última fila de soldados puso pie en la orilla europea, Jerjes se detuvo, miró hacia atrás y vio lo que había logrado. Un ejército, venido del corazón de Asia, ahora estaba listo para marchar sobre Grecia. Había unido tierras, pueblos y culturas en una demostración de poder tan impresionante que a partir de ese momento, la invasión ya no sería solo una guerra, sino un símbolo de cómo la voluntad humana podía imponerse incluso contra la geografía. Este episodio, la travesía del Helesponto, se convirtió en un hito de su reinado. Fue el momento en que la guerra dejó de ser solo un plan distante y pasó a materializarse de manera irreversible. El mar, domado por el ingenio y la determinación persa, quedó atrás. A partir de entonces, cada paso acercaría al rey Dios y a su multitud de guerreros al enfrentamiento que definiría el destino del Mediterráneo y la propia idea de libertad para los pueblos de Grecia. En cuanto las últimas filas del gigantesco ejército persa cruzaron los puentes del Helesponto y pisaron las tierras de Europa, la campaña de Jerjes dejó de ser un movimiento logístico para transformarse en guerra abierta. El cruce del estrecho fue más que un acto de desplazamiento. Fue una declaración de que el rey Dios había cruzado la frontera simbólica que separaba Asia de Occidente, llevando consigo la fuerza del mayor imperio del mundo para someter a ciudades que hasta entonces jamás habían conocido algo de tal magnitud. A partir de ese momento, el avance persa se caracterizó por un ritmo constante e implacable, sembrando terror a su paso. El ejército persa siguió a lo largo de Tracia y Macedonia, regiones que en cierta forma ya se habían puesto bajo influencia persa tras campañas anteriores. Allí, Jerjes encontró poca resistencia. Los reyes locales, comprendiendo la inutilidad de un enfrentamiento directo, prefirieron jurar lealtad, enviar tributos y servir de guías, garantizando el camino abierto para la horda en marcha. Las tropas avanzaban por caminos amplios, construidos especialmente para soportar el tráfico de tanta gente, y las ciudades que se oponían eran tomadas y destruidas sin piedad. La propaganda persa era clara. Someterse significaba sobrevivir. Resistir significaba aniquilación. Fue en Tesalia donde la fuerza de Jerjes comenzó a mostrarse de manera más explícita. Las ciudades de la región, atemorizadas por la aproximación de cientos de miles de guerreros, decidieron no resistir y aceptaron la presencia persa, ofreciendo suministros y paso. Este acto de sumisión, aunque temporal, reforzó en el ejército persa la sensación de invencibilidad. La estrategia de Jerjes era simple: perdonar a quienes se rendían y destruir por completo a quienes se atrevieran a levantar armas contra él. Esta lógica implacable no solo ahorraba recursos, sino que también extendía el miedo por todo el territorio griego. Sin embargo, no todos los griegos estaban dispuestos a inclinarse. Algunas ciudades más pequeñas, confiadas en sus murallas y en el terreno montañoso, intentaron resistir. El resultado fue devastador. Los asedios se organizaron rápidamente, se montaron máquinas de asedio y en pocos días las defensas cayeron. Las murallas eran derribadas, las puertas incendiadas, y el destino de los habitantes se convertía en una advertencia silenciosa para los demás. Jerjes permitía que estas escenas fueran vistas y comentadas por los pueblos vecinos, transformando la destrucción en un arma psicológica. Los incendios iluminaban la noche, y durante el día, columnas de humo señalaban el paso del imperio, como si la misma tierra se estuviera rindiendo. El avance persa no era solo un movimiento de soldados, era un espectáculo calculado. El ejército marchaba en orden riguroso, siempre acompañado por la flota en el mar, que navegaba paralela a la costa, garantizando el suministro constante de provisiones e impidiendo cualquier intento griego de atacar por mar. Esta combinación perfecta entre tierra y mar
creaba una sensación de asedio permanente. Para los griegos no había escapatoria. Si huían por la costa, se encontrarían con la flota persa. Si retrocedían por tierra, serían alcanzados por las interminables columnas de hombres. Con cada ciudad conquistada, la moral griega era puesta a prueba. Pueblos enteros eran abandonados por sus habitantes, que preferían huir a las montañas antes que enfrentar la llegada del enemigo. Los ancianos que no tenían fuerzas para huir se quedaban atrás, presenciando la solemne entrada de los persas. Jerjes, en algunas ocasiones, ordenaba que estos sobrevivientes fueran perdonados, pues entendía que el miedo que cargaban sería más útil que su muerte. Este gesto, que podría verse como misericordia, era en realidad parte de una estrategia fría: dejar que la propia visión de lo que el imperio era capaz de hacer se propagara como un veneno silencioso por las ciudades aún libres. Mientras tanto, los generales griegos comenzaron a comprender que la invasión era mucho mayor que cualquier cosa que hubieran enfrentado. La noticia del avance persa llegó rápidamente a Atenas y Esparta. Se convocaron reuniones desesperadas, se formaron frágiles alianzas y se impuso una sola decisión: no sería posible detener a los persas en campo abierto. Sería necesario usar el terreno a favor, aprovechar desfiladeros y pasos estrechos, donde el número del enemigo no pudiera marcar diferencia. Fue en este contexto que surgió la elección de las Termópilas como punto de resistencia. El avance persa hasta las Termópilas fue, por lo tanto, una secuencia de pequeñas victorias que allanaron el camino hacia el enfrentamiento más emblemático de la campaña. Cada ciudad que se rindió fortaleció la confianza de Jerjes, y cada ciudad que fue destruida sirvió como un recordatorio cruel de la fuerza persa. Al llegar cerca del estrecho desfiladero de las Termópilas, el ejército ya no era solo un conjunto de hombres, era una ola imparable, y toda Grecia sentía el peso de cada paso dado por esa fuerza que parecía no conocer límites. Pocos eventos en la historia antigua cargan con tanto simbolismo y drama como el enfrentamiento que tuvo lugar en el estrecho paso de las Termópilas, un punto geográfico que quedaría para siempre grabado en la memoria de la humanidad como el escenario donde un puñado de guerreros se enfrentó a la mayor fuerza militar jamás reunida por el hombre. Fue allí, entre montañas y el mar, donde la arrogancia de Jerjes encontró el valor griego, y donde la voluntad del rey Dios de aplastar a Grecia se topó con un obstáculo que jamás imaginó: un muro de carne y determinación construido por hombres que sabían que no regresarían a casa. La elección de las Termópilas como lugar de resistencia no fue casual. Este estrecho paso, un corredor natural entre las montañas y el mar, hacía imposible que la superioridad numérica del ejército persa pudiera desplegarse plenamente. A diferencia de los campos abiertos, donde la multitud de guerreros se extendía como un océano sin fin, allí la geografía favorecía a un puñado de hombres. Los líderes griegos comprendieron que, si había algún lugar capaz de detener temporalmente la marcha persa, ese lugar sería este. Por eso, una alianza entre varias ciudades griegas, lideradas por Esparta y Atenas, decidió erigir un muro vivo en ese punto, con la esperanza de ganar tiempo para preparar defensas en otras partes de Grecia. Cuando Jerjes llegó a ese estrecho, su confianza era absoluta. Había cruzado el Helesponto con una fuerza que parecía invencible, conquistado ciudades, intimidado reinos y avanzado sin encontrar resistencia significativa. Para él, la visión de unos pocos miles de griegos apostados frente a él, bloqueando el camino, parecía casi un insulto, una muestra de locura. ¿Cómo podía un grupo tan pequeño creer que podría detener a un ejército tan numeroso? Los relatos antiguos cuentan que Jerjes envió mensajeros ofreciendo rendición, prometiendo clemencia si entregaban sus armas y se inclinaban ante el imperio. La respuesta que recibió de Leónidas, el rey de Esparta, se volvió legendaria: vengan a por ellas. En los primeros días de combate, Jerjes intentó romper la línea griega con ataques frontales, creyendo que el peso numérico sería suficiente, pero lo que siguió fue una masacre de invasores. Los guerreros griegos, con sus armaduras pesadas, sus escudos firmes y sus largas lanzas, luchaban en formación cerrada, usando el estrecho paso para impedir que los persas los rodearan. Las columnas de hombres que avanzaban
eran empujadas hacia atrás una y otra vez, aplastadas por la disciplina y la ferocidad de una defensa que no cedía. Cada avance persa se pagaba con sangre, y las pérdidas comenzaron a aumentar de manera alarmante para un ejército que hasta entonces parecía imparable. En el centro de este muro humano estaban los espartanos, conocidos por su resistencia casi sobrehumana y por su desprecio a la muerte. Leónidas y sus 300 guerreros formaban el núcleo de la defensa, apoyados por soldados de otras ciudades que completaban un contingente total de poco más de 7.000 hombres. Durante 2 días enteros mantuvieron la posición, matando a miles de persas y frustrando los intentos de Jerjes de romper la línea. El propio rey Dios, sentado en un trono de observación erigido para presenciar la victoria, comenzó a darse cuenta de que la batalla no sería tan sencilla como había previsto. La visión de sus hombres siendo repelidos, a pesar de la abrumadora superioridad numérica, fue un golpe a su confianza. Pero la batalla de las Termópilas no se decidiría solo por la fuerza. La traición desempeñó un papel crucial. Un habitante local, conocedor de los caminos de las montañas, reveló a los persas la existencia de un sendero que permitía rodear el paso y atacar a los griegos por la retaguardia. Jerjes, viendo en esta información la clave para la victoria, envió una tropa de élite para recorrer ese sendero durante la noche. Al amanecer del tercer día, los defensores griegos fueron sorprendidos por un ataque desde 2 direcciones. Leónidas, comprendiendo que la batalla estaba perdida, ordenó que la mayoría de los aliados se retirara, quedándose solo con los espartanos y un pequeño grupo de guerreros que eligieron morir a su lado. El último día fue un espectáculo de valor y sacrificio. Rodeados por todos lados, los espartanos lucharon hasta el final, negándose a retroceder, sabiendo que sus vidas se cambiaban por tiempo precioso, para que Atenas y otras ciudades se prepararan para el próximo enfrentamiento. Cuando cayó el último guerrero, el paso estaba cubierto de cuerpos y los persas finalmente abrieron camino. Jerjes ganó la batalla, pero a un precio altísimo. El retraso provocado por los defensores de las Termópilas dio a los griegos la oportunidad de reorganizar sus fuerzas y demostró al mundo que, incluso frente a la mayor fuerza militar jamás reunida, había hombres capaces de resistir. La batalla de las Termópilas se convirtió así en un símbolo. Para los persas fue una victoria amarga, para los griegos un mito eterno, y para Jerjes fue un recordatorio claro de que la conquista de Grecia no sería solo una marcha triunfal. Había vencido, pero no sin darse cuenta de que detrás de esos muros de bronce y carne existía una determinación que ni siquiera el poder de un imperio podría borrar con facilidad. Tras la sangrienta y costosa victoria en las Termópilas, Jerjes y su colosal máquina de guerra finalmente vieron el camino abierto hacia el corazón de Grecia. Aunque la resistencia de los espartanos había retrasado el avance persa y mostrado al mundo el valor heleno, la marcha era inevitable. Las fuerzas griegas se retiraron para proteger las regiones centrales, y la ciudad que más simbolizaba la rebeldía y la insolencia frente a Persia estaba ahora vulnerable: Atenas. Para Jerjes, marchar sobre esta ciudad no era solo un movimiento estratégico, era un acto de venganza, un golpe al orgullo griego y un mensaje claro para todos los pueblos que osaran desafiar el poder del rey Dios. Mientras el ejército persa avanzaba por Beocia y el Ática, las ciudades menores fueron saqueadas e incendiadas. A cada paso, el humo se elevaba como una advertencia silenciosa, preparando el escenario para el encuentro inevitable. Los atenienses, conscientes de que no podrían resistir la fuerza terrestre persa, decidieron abandonar la ciudad. Bajo el liderazgo de Temístocles, la población evacuó Atenas casi por completo, llevando a mujeres, niños y ancianos a islas cercanas, especialmente Salamina. Solo unos pocos permanecieron en la Acrópolis, decididos a defender los templos, pero la mayoría partió, dejando atrás una ciudad casi vacía. Este abandono era una estrategia desesperada: preservar vidas y apostar por el poder naval para decidir el destino de la guerra. Cuando Jerjes llegó a las afueras de Atenas, encontró una ciudad silenciosa, pero su ira no disminuyó. Para él, la visión de templos y casas vacías no era un signo de debilidad griega, sino una oportunidad para imponer todo el peso de su furia.
Quería que el castigo fuera ejemplar, que el mundo entero supiera lo que ocurre cuando alguien se atreve a levantar la mano contra Persia. Así, ordenó que los pocos defensores que quedaban fueran eliminados sin piedad. Guerreros persas escalaron la Acrópolis, enfrentaron la resistencia desesperada y tras un combate intenso, dominaron a los últimos guardianes. Poco después, las llamas comenzaron a consumir la ciudad. La toma de Atenas se transformó en un espectáculo de destrucción. Templos, altares y estatuas fueron saqueados o incendiados. Las casas fueron demolidas, los edificios públicos arrasados y las calles quedaron cubiertas de cenizas. Las llamas devoraron la Acrópolis, derritiendo el oro de los altares y dejando un rastro de ruinas donde antes había esplendor. Para Jerjes, este acto tenía un valor simbólico que iba más allá de lo militar. Era la venganza por la batalla de Maratón, el pago atrasado por la insolencia ateniense y una demostración clara de que ningún lugar sagrado podría proteger a quienes desafiaran al imperio. Cada columna que caía, cada techo que se desplomaba, era como un golpe al orgullo griego. Incluso en el punto álgido de la destrucción, el ejército persa actuó con método. Los objetos de valor fueron apartados y enviados como trofeos a Susa y Persépolis. Los esclavos se tomaron de entre los pocos que no lograron escapar y pasaron a formar parte de la interminable multitud que seguía al ejército. Cuando las llamas comenzaron a extinguirse y el viento esparció las cenizas por la ciudad, Atenas dejó de ser una polis orgullosa y libre para convertirse en una advertencia visible. Así terminaría cualquier ciudad que se atreviera a levantarse contra el rey Dios. Sin embargo, por más que esta victoria haya satisfecho el deseo inmediato de Jerjes, escondía un peligro silencioso. La ciudad en ruinas era un premio vacío. La verdadera fuerza ateniense ya no residía en sus murallas, sino en su flota y en la audaz estrategia de Temístocles, que había retirado al pueblo para luchar en el mar. Mientras las columnas de humo se elevaban desde Atenas, en el horizonte el destino de la guerra comenzaba a desplazarse de las tierras quemadas a las aguas profundas del Egeo. Jerjes creía que la conquista terrestre había sellado la sumisión griega, pero en las sombras se estaba gestando una nueva amenaza. La toma de Atenas, por lo tanto, fue un triunfo inmediato, un espectáculo de poder que resonó en todo el mundo antiguo, pero al mismo tiempo sembró la semilla de la próxima gran batalla. La ciudad en cenizas parecía ser la prueba definitiva de que nada podía detener el avance persa. Sin embargo, la guerra estaba lejos de haber terminado, pues si en tierra los griegos se vieron obligados a retroceder, en el mar el equilibrio de fuerzas sería distinto, y la arrogancia de Jerjes pronto se enfrentaría a un nuevo desafío que pondría a prueba a todo su imperio. Tras ver Atenas en llamas y contemplar las ruinas humeantes que parecían sellar la humillación final de los griegos, Jerjes creyó estar a un paso de transformar toda Grecia en parte de su imperio. Sin embargo, mientras las cenizas de la ciudad eran llevadas por el viento, el verdadero espíritu de los atenienses se había trasladado al mar. La flota griega, bajo el astuto liderazgo de Temístocles, se había reunido en las aguas estrechas cercanas a la isla de Salamina, preparándose para un enfrentamiento decisivo, y sería allí, no en tierra, donde se decidiría el futuro de la guerra. Jerjes, confiado tras su victoria en tierra, estaba a punto de enfrentarse a una batalla en un terreno que no dominaba, el mar estrecho, lleno de rocas traicioneras, y donde la abrumadora superioridad numérica no garantizaba la victoria. La flota persa era gigantesca, formada por cientos de barcos construidos en diferentes regiones del imperio, fenicios, egipcios, jonios y de otras partes, cada uno con su propia técnica y estilo de combate. Formaban una muralla de madera que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Jerjes creía que esa fuerza naval, tan inmensa como su ejército terrestre, sería capaz de aplastar cualquier resistencia griega con facilidad. La estrategia parecía simple: acorralar a los griegos en el estrecho y destruirlos de una vez por todas. Para demostrar su confianza, el rey Dios mandó levantar un trono dorado en una elevación de la costa, desde donde él mismo observaría lo que creía que sería otro triunfo. El plan de Temístocles, sin embargo, era audaz. Conociendo el orgullo y la prisa de Jerjes,
difundió rumores de que los griegos estaban divididos y que muchos pretendían abandonar la lucha y huir. Este mensaje llegó a los persas como si fuera una oportunidad de oro. Jerjes, convencido de que la victoria sería fácil y rápida, ordenó que su flota bloqueara todas las salidas durante la noche, creyendo que así impediría cualquier intento de fuga. Lo que no percibió fue que estaba cayendo exactamente en la trampa planeada. Al amanecer, los barcos persas estaban dentro del estrecho de Salamina, un lugar tan estrecho que no podían desplegarse y donde la ventaja numérica se transformaba en desorganización. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron las aguas, la flota griega avanzó en formación disciplinada. Las embarcaciones griegas eran más pequeñas y ágiles, hechas para navegar en aguas estrechas y embestir de frente al enemigo, usando sus proas reforzadas para hundir los barcos adversarios. El choque fue brutal. Las galeras persas, mucho más grandes y numerosas, comenzaron a estorbarse unas a otras, bloqueándose entre sí. Los vientos matinales y las corrientes locales dificultaron aún más las maniobras de las embarcaciones persas. En medio del caos, los griegos aprovecharon cada espacio, atacando con rapidez, retrocediendo, embistiendo y hundiendo barcos que no tenían espacio para reaccionar. Desde su trono dorado, Jerjes contemplaba con horror cómo la batalla se transformaba en caos. Lo que esperaba que fuera una masacre griega se convirtió en una pesadilla persa. Barco tras barco era destruido y las pérdidas comenzaron a acumularse. Incluso los fenicios, considerados marineros expertos, se vieron atrapados y sin espacio para usar sus habilidades. Las voces de mando se mezclaban con los gritos de los hombres cayendo al mar, y en poco tiempo la disciplina de la flota persa se desmoronó. El agua, antes tranquila, se llenó de restos, cuerpos y armas flotando. La batalla naval de Salamina fue, más que un enfrentamiento militar, una lección de estrategia y astucia. Mientras los persas confiaban únicamente en el número y la fuerza, los griegos confiaron en el conocimiento del terreno, la disciplina y el valor. En pocas horas, la flota que parecía invencible sufrió un golpe tan devastador que jamás se recuperaría por completo. El orgullo de Jerjes fue herido de manera irreparable, y su campaña comenzó a transformarse en una pesadilla logística. Sin el control del mar, las líneas de suministro se volvieron frágiles y el avance terrestre, tan bien planeado, perdió parte de su base. Cuando la batalla terminó, las aguas estaban cubiertas de fragmentos de madera y cuerpos, y la flota persa, que había partido para destruir a los griegos, huía en desorden. Jerjes, furioso e incrédulo, se vio ante la realidad de que Grecia no sería conquistada solo por el peso de su ejército. La guerra, que parecía decidida tras la caída de Atenas, ahora se volvía incierta. La destrucción de su flota en Salamina obligó al rey Dios a tomar una decisión difícil: permanecer en territorio hostil, con suministros cada vez más escasos, o retirarse para reorganizar sus fuerzas. Y así, frente a lo que nunca esperaba, Jerjes probó por primera vez el amargo sabor de la derrota. La batalla naval de Salamina fue un punto de inflexión en la historia. Mostró al mundo que el valor y la inteligencia podían desafiar a un imperio colosal. Para los griegos fue un grito de supervivencia. Para los persas, un golpe que sacudió los cimientos del sueño de dominar Europa. Y para Jerjes, fue la primera grieta en su imagen de invencibilidad, un cruel recordatorio de que incluso el mayor de los ejércitos no puede escapar de una trampa perfecta. La derrota en Salamina rompió un eslabón fundamental de la poderosa maquinaria que Jerjes había puesto en marcha para conquistar Grecia. Sin la flota, su campaña, que dependía de los suministros traídos por mar, comenzó a volverse vulnerable. La destrucción de las embarcaciones no solo significó una pérdida material, sino que también golpeó profundamente la moral de un ejército que hasta entonces creía marchar bajo una invencibilidad absoluta. En el silencio que siguió a aquella batalla, Jerjes por primera vez se vio ante una realidad que jamás había experimentado, que su voluntad no era suficiente para doblegar al mundo entero. El rey Dios permaneció todavía un tiempo en Grecia tras la derrota, intentando reorganizar las tropas y buscar alternativas para continuar la guerra. Pero cada día que pasaba hacía más evidente que su posición
era cada vez más insostenible. Sin el dominio del mar, sus líneas de suministro estaban amenazadas y la perspectiva de enfrentar un invierno riguroso en territorio hostil, rodeado de enemigos que conocían cada montaña, cada valle y cada fuente de agua, podía transformar la campaña en un desastre aún mayor. Para alguien con su visión estratégica, retirarse era más sabio que insistir en un riesgo que podría consumir el imperio. Así, aun con la frustración ardiendo en su pecho, Jerjes tomó la decisión de regresar a Persia. El regreso fue lento, marcado por un silencio pesado y por una sensación amarga que contrastaba con la grandeza de la marcha de ida. El mismo camino que antes vibraba con la confianza de una victoria inevitable, ahora se llenaba de un ejército exhausto, cargando con la memoria de la destrucción de Atenas y la vergüenza de una flota perdida. Para mantener la presencia persa en Grecia, Jerjes dejó un contingente de tropas al mando de Mardonio, uno de sus generales más experimentados, con la misión de intentar revertir la situación y, si fuera posible, conquistar al menos parte del territorio. Pero él mismo, con el núcleo del ejército, regresó a Asia Menor cruzando nuevamente el Helesponto, esta vez sin las celebraciones que habían marcado su entrada triunfal en Europa. Durante esa larga marcha de vuelta, los soldados fueron testigos de un cambio en la actitud del rey. Jerjes, que hasta entonces se mostraba casi como una divinidad intocable, pasó a caminar con una mirada más cerrada, más dura y silenciosa. No había discursos ni arrebatos de entusiasmo. La experiencia de Salamina había plantado una herida profunda en su orgullo, y ahora llevaba consigo la conciencia de que la guerra no era solo una cuestión de poder numérico o riqueza. El dolor de ver su ambición contenida por un puñado de pequeñas polis era algo que lo acompañaría hasta el final de su vida. Al regresar a Persia, Jerjes volvió a encontrar la seguridad y el lujo de sus palacios. Sin embargo, la grandeza de las columnas de Persépolis y Susa ya no parecía la misma. Detrás de los muros adornados con oro y piedras preciosas, el rey cargaba con el peso de una campaña inconclusa. Continuó gobernando con firmeza, ordenó nuevas construcciones y mantuvo el orden en el vasto imperio, pero la llama de conquistar Grecia, que había sido su objetivo más ambicioso, estaba apagada. Esa parte de su vida quedó marcada como una lección amarga. Incluso el mayor imperio del mundo puede encontrar barreras que no consigue atravesar. La decisión de retirarse no disminuyó el poder de Persia en el escenario mundial. Jerjes siguió siendo temido y respetado por reyes y pueblos lejanos, pero la imagen de invencibilidad que rodeaba su figura quedó para siempre resquebrajada. Grecia, que él creía aplastar en pocas semanas, resistió y con ello inspiraría a generaciones futuras a no rendirse jamás ante un enemigo mayor. La guerra continuaría bajo el mando de Mardonio, pero el propio rey Dios no volvería a pisar esas tierras. Su atención regresó a los asuntos internos del imperio y a los proyectos de construcción que buscaban inmortalizar su nombre, quizás como una forma de compensar la herida abierta en el campo de batalla. Ese regreso, marcado por el silencio y la reflexión, demuestra que la historia no está hecha solo de victorias y conquistas. Incluso los hombres que se creen elegidos por los dioses deben enfrentar la realidad de los límites humanos. Para Jerjes, el largo camino de vuelta desde Grecia fue también un viaje interior, en el que comenzó a comprender que ni siquiera un imperio sin fronteras puede vencerlo todo. La guerra, que empezó como un sueño de gloria, terminó como un recordatorio doloroso de que ningún poder es absoluto. Cuando Jerjes regresó a Persia tras la fracasada campaña contra Grecia, encontró un imperio que, a pesar de las heridas en el honor, seguía siendo colosal e intacto en su estructura. La derrota naval en Salamina y el avance contenido en tierra no destruyeron el poder persa, pero obligaron al rey Dios a redefinir el rumbo de su reinado. A partir de ese momento, la energía que antes se dirigía a la expansión exterior se volcó hacia el interior del imperio, y la grandeza de Jerjes encontró una nueva forma de expresarse, a través de la construcción monumental y del fortalecimiento del poder central. La Persia de la posguerra vivió un periodo en el que la diplomacia volvió a ocupar un papel fundamental. Jerjes, consciente de que la guerra contra los griegos había revelado límites que ni siquiera la fuerza más grande del mundo podía superar,
optó por consolidar lo que ya poseía, en lugar de arriesgar nuevas campañas devastadoras. Bajo su mando, las satrapías recibieron órdenes estrictas de aumentar la recaudación de tributos, garantizar la estabilidad política y sofocar rápidamente cualquier señal de rebelión. Este periodo de reorganización interna devolvió al imperio la sensación de seguridad e hizo que los caminos reales y los canales comerciales volvieran a latir con la vida cotidiana del imperio. Fue en este momento cuando Jerjes se sumergió en el proyecto de transformar las ciudades persas en símbolos eternos de la gloria del imperio. Persépolis, en particular, se convirtió en el centro de su ambición arquitectónica. Si antes era una ciudad importante, ahora pasó a ser el centro ceremonial más impresionante de toda la antigüedad. El rey ordenó la construcción de palacios aún más grandes, terrazas con escaleras majestuosas, relieves esculpidos que mostraban procesiones de pueblos trayendo tributos y salones tan vastos que parecían hechos para recibir a todo el mundo conocido. Los materiales provenían de las más diversas regiones del imperio: cedros del Líbano, mármoles de Anatolia, piedras preciosas de la India y oro de Egipto. El resultado era un espectáculo visual que hacía comprender a cualquier visitante, sin necesidad de palabras, la grandeza del Rey de Reyes. Durante este periodo, Jerjes también impulsó obras de infraestructura. Se profundizaron canales, se construyeron diques y se repararon caminos, asegurando que incluso los rincones más lejanos del imperio estuvieran conectados. Esta eficiencia administrativa mantuvo la maquinaria imperial funcionando de manera precisa, asegurando que los mercados permanecieran abastecidos y que la riqueza continuara fluyendo hacia las ciudades principales. El comercio, impulsado por la estabilidad, volvió a prosperar, trayendo especias, tejidos, metales y conocimientos de tierras lejanas. Persia, incluso después de una derrota, seguía siendo un centro vital de intercambio e innovación. A pesar de esta reconstrucción interna, el trauma de la guerra contra los griegos permaneció vivo. Jerjes nunca olvidó la audacia de aquellas pequeñas polis y la humillación que sufrió ante ellas. Ese resentimiento moldeó parte de su política interna, volviéndolo más desconfiado y más rígido en el control de las provincias. Su corte se convirtió en un entorno aún más ceremonial y aislado. La imagen del rey Dios se intensificó y la barrera entre él y el pueblo aumentó, transformándolo en una figura casi inaccesible, rodeada de lujo, protocolos y silencio. Al mismo tiempo, el reinado posterior a la guerra también se vio envuelto en intrigas palaciegas. La convivencia entre diferentes pueblos dentro del imperio siempre trajo disputas internas, y la corte persa, cargada de riqueza y poder, era un terreno fértil para conspiraciones. Mujeres del harén real, eunucos y consejeros competían por influencia, creando una red invisible de intereses y rivalidades. El propio Jerjes, a pesar de ser un líder fuerte, tuvo que lidiar con traiciones y conspiraciones silenciosas. Un recordatorio constante de que gobernar un imperio tan vasto era mucho más complejo que ganar batallas. Este periodo también quedó marcado por episodios que la tradición judeocristiana registraría siglos más tarde, asociando a Jerjes con la figura del rey Asuero mencionado en el libro de Esther. Esta narrativa, mezclando historia y religión, amplió aún más el aura legendaria en torno al monarca, convirtiéndolo en personaje de historias que trascendieron lo político y alcanzaron el ámbito espiritual. Así, el reinado después de la guerra fue un tiempo de reconstrucción, esplendor arquitectónico y creciente reclusión. Si en su juventud Jerjes soñó con dominar el mundo, la madurez lo llevó a mirar hacia adentro y a intentar inmortalizar su imagen a través de piedras, inscripciones y símbolos que resistieran el paso del tiempo. Su ambición, herida por el fracaso en Grecia, buscó otra forma de eternidad, la gloria de las ciudades que, hasta hoy, permanecen como testigos silenciosos del poder que un día dominó el mundo antiguo. En el corazón del imperio persa, lejos de las batallas y del polvo de los campos de guerra, la vida en la corte de Jerjes seguía un ritmo que mezclaba un lujo incomparable, rituales rígidos e intrigas silenciosas. Era dentro de los muros de ciudades como Persépolis, Susa y Babilonia
donde se desarrollaba un espectáculo de opulencia y poder, cuidadosamente escenificado para reforzar la imagen del Rey de Reyes como un ser casi divino. Cada gesto, cada ceremonia y cada detalle de la vida cotidiana en el palacio estaba pensado para mantener el equilibrio de una máquina política tan sofisticada como el propio imperio. Los palacios de Jerjes eran verdaderos mundos aparte, construidos sobre grandes terrazas elevadas, con columnas que parecían tocar el cielo, y paredes cubiertas de relieves representaban la gloria del imperio esculpida en piedra. Al entrar en esos espacios, el visitante quedaba inmediatamente envuelto en un ambiente donde el lujo se manifestaba en todo. Alfombras de lana fina procedentes de Babilonia, cortinas bordadas con hilos de oro, muebles tallados incrustados con piedras preciosas y vajillas de plata y oro para servir los banquetes. Los aromas de especias e inciensos provenientes de la India y Arabia perfumaban los pasillos, mientras los músicos tocaban suavemente para crear una atmósfera de grandeza continua. El harén real era una parte esencial de este universo, un espacio que reunía a mujeres de todas las partes del imperio. Eran princesas de pueblos conquistados, jóvenes elegidas por su belleza, hijas de nobles ofrecidas como parte de alianzas políticas y siervas de alta formación. Pero, contrariamente a lo que muchos imaginan, ese harén no era solo un lugar de placeres, también era un centro de poder silencioso. Las mujeres más influyentes del harén ejercían una gran influencia en los consejos internos del rey, y algunas de ellas llegaron a ser figuras políticas tan importantes que sus opiniones eran capaces de cambiar decisiones. El harén, protegido por eunucos que dedicaban su vida a su seguridad, funcionaba como un segundo corazón de la corte, donde los secretos circulaban como una moneda tan valiosa como el oro. La corte también era un escenario de intrigas constantes. Nobles, generales y altos funcionarios del imperio competían por el favor del rey en un juego delicado, donde cualquier descuido podía significar la pérdida de privilegios o incluso la vida. La etiqueta era estricta. Nadie podía acercarse a Jerjes sin ser anunciado. Nadie podía hablarle sin autorización y ninguna mirada podía cruzarse con la suya sin la reverencia apropiada. Estos protocolos no eran solo signos de respeto, sino también una manera de reforzar la distancia entre el Rey Dios y los hombres comunes. Cada audiencia era una ceremonia, un teatro de poder que dejaba claro que, incluso allí, entre sus propios aliados, Jerjes era intocable. Los banquetes eran quizás los momentos más impresionantes de la vida palaciega. Organizados en salones inmensos, con mesas bajas y lujosos cojines, reunían a invitados que venían de distintas partes del imperio. Los sirvientes traían platos de carnes condimentadas con especias raras, pescados frescos, panes, frutas secas, miel y vinos finos que llegaban de Lidia y Fenicia. Entre un plato y otro, músicos y bailarines se presentaban, mientras los poetas recitaban historias de glorias pasadas, transformando cada banquete en una celebración del poder persa. Estas fiestas, sin embargo, no eran solo momentos de ocio, eran cuidadosamente usadas para reforzar alianzas, sellar pactos y demostrar la riqueza incomparable del imperio. Más allá del esplendor, también había un rigor religioso constante. En intervalos específicos, los sacerdotes zoroastrianos conducían rituales en salones reservados, manteniendo encendido el fuego sagrado y entonando oraciones que recordaban a todos que, por encima de la riqueza y el poder, estaba la responsabilidad del rey de proteger el orden cósmico. Jerjes participaba en estas ceremonias con absoluta seriedad, reforzando su imagen de intermediario entre el mundo divino y los hombres. A pesar de todo este brillo, la corte también llevaba sombras. La desconfianza era un sentimiento permanente. Cualquier noble que creciera demasiado en popularidad, cualquier oficial que mostrara ambiciones excesivas, era cuidadosamente vigilado. La grandeza de la corte estaba sostenida por una disciplina férrea, y el miedo silencioso a la mirada del rey formaba parte del aire que se respiraba dentro de aquellos palacios. La vida en la corte de Jerjes, por tanto, era una mezcla fascinante de esplendor y tensión. Era un lugar donde la riqueza no conocía límites, donde los pueblos del mundo se encontraban en un solo espacio, pero también donde cada palabra dicha
y cada gesto realizado podía determinar destinos. Y por encima de todo, era el escenario en el que diariamente se erguía la figura del Rey de Reyes, un hombre que había transformado su propia existencia en un símbolo vivo de lo que significaba gobernar el mayor imperio del mundo antiguo. Entre los episodios más curiosos y fascinantes relacionados con el reinado de Jerjes, se encuentra aquel que, siglos más tarde, sería inmortalizado en uno de los textos más conocidos de la tradición judeocristiana, la historia de Esther, narrada en la Biblia, en el libro que lleva su nombre. Este relato mezcla política, fe y destino, y nos ofrece una mirada diferente sobre la corte del Rey Dios. Aunque los historiadores discuten los detalles exactos y la fidelidad histórica de los acontecimientos, la historia de Esther ilustra cómo, dentro de los muros del palacio persa, el poder no se ejercía únicamente mediante armas y leyes, sino también a través de las personas que lograban acercarse al trono. Según la tradición, Esther era una joven judía huérfana que vivía en la ciudad de Susa, una de las capitales del imperio persa. Criada por su primo Mardoqueo, fue llevada al palacio real tras un decreto que buscaba reunir a las mujeres más bellas de todas las provincias para elegir una nueva reina para el rey Asuero, nombre con el que Jerjes suele ser identificado en este relato. La reina anterior, Vasti, había sido depuesta después de desobedecer una orden real durante un banquete, y el palacio buscaba una sustituta digna de la posición. Esther, con su belleza y gracia, fue elegida entre todas las candidatas, conquistando la atención y el afecto del rey. Dentro de los lujosos pasillos de Susa, Esther, ahora reina, mantuvo en secreto su origen judío, siguiendo el consejo de Mardoqueo. Mientras tanto, un hombre poderoso de la corte, Amán, ascendió a una posición destacada, ganándose la confianza del rey. Movido por el orgullo y el resentimiento, Amán comenzó a perseguir a los judíos del imperio, planeando un decreto que permitiría su aniquilación en un solo día. La conspiración parecía imparable, ya que Amán consiguió la aprobación del propio Jerjes para sellar la orden con el sello real. Así la amenaza no solo pendía sobre Esther y su familia, sino sobre todo el pueblo judío esparcido por las satrapías persas. Fue entonces cuando Esther realizó uno de los actos más valientes registrados en la tradición bíblica. Aún sabiendo que acercarse al rey sin ser llamada podía significar la muerte, se presentó ante el trono y con palabras calculadas y sabiduría reveló su origen y denunció el plan de Amán. El rey, sorprendido y furioso por haber sido manipulado, revirtió la situación, salvando a los judíos y castigando al conspirador. Este episodio convirtió a Esther no solo en reina, sino en heroína de su pueblo, símbolo de valentía y fe, y a partir de él nació la fiesta de Purim, celebrada hasta hoy. Más allá de la tradición religiosa, este episodio revela aspectos importantes sobre la corte persa y el reinado de Jerjes. Muestra la complejidad de las relaciones internas en el palacio, donde las intrigas podían transformarse en decretos mortales y donde, al mismo tiempo, la influencia de una sola persona, incluso en una posición aparentemente frágil, podía cambiar el destino de miles. También muestra un lado humano de Jerjes, capaz de escuchar y cambiar sus decisiones ante una revelación justa, aún estando rodeado de un sistema que lo colocaba por encima de todos. Sea mito o historia, la narrativa de Esther dejó huellas profundas en la memoria del mundo antiguo. Muestra que, detrás de las columnas doradas del poder, el destino de imperios enteros podía cambiar no solo con batallas, sino también con gestos de valentía en las silenciosas salas de la corte. Para muchos, este episodio es una de las claves para comprender cómo el reinado de Jerjes no se limitó a la guerra y la construcción, sino que también estuvo profundamente vinculado a las historias y culturas de los pueblos que gobernaba. Con el paso de los años, la figura de Jerjes, que al inicio de su reinado parecía inalcanzable, comenzó a verse lentamente corroída por los propios excesos de poder y por los desafíos internos que surgían como grietas en el mármol pulido de sus palacios. Desde el momento en que la campaña en Grecia fracasó y regresó al corazón del imperio, algo en su actitud cambió. El hombre que antes miraba el mundo como un territorio por conquistar, comenzó a mirar hacia adentro, hacia el peso del trono
y hacia las amenazas invisibles que se acumulaban en su sombra. La gloria de antaño dio paso a un período marcado por la sospecha, el aislamiento y el lento desgaste de una autoridad que, aunque seguía siendo absoluta, ya no tenía la misma fuerza del principio. El imperio persa seguía siendo vasto y poderoso, pero la energía expansiva que lo había caracterizado bajo Ciro, Cambises y Darío fue reemplazada poco a poco por un gobierno más estático, preocupado en mantenerlo conquistado en lugar de buscar nuevos horizontes. Este inmovilismo hizo que, poco a poco, las tensiones internas comenzaran a multiplicarse. Satrapías importantes empezaron a actuar con mayor autonomía, algunas poniendo a prueba los límites de la paciencia del rey. Surgían rebeliones puntuales en los bordes del imperio, sofocadas con violencia, pero que también revelaban que la autoridad central ya no era temida de la misma manera. Para lidiar con estas situaciones, Jerjes incrementó aún más el rigor de su vigilancia, creando un clima de constante sospecha. Dentro del palacio, la decadencia adoptó una forma más sutil y peligrosa: la intriga. El lujo que alguna vez fue símbolo de grandeza se transformó en un ambiente donde cada pasillo escondía disputas silenciosas por el poder. El harén, los eunucos, los consejeros y los generales competían por la atención del rey, y cualquier descuido podía significar el final. Jerjes, consciente de este veneno silencioso, se aisló aún más detrás de protocolos cada vez más estrictos, hasta convertirse en una figura distante, inaccesible, cuya presencia causaba más temor que reverencia sincera. La vida en la corte, que antes era escenario de banquetes y celebraciones grandiosas, se transformó en un escenario de tensión constante. Mientras tanto, el propio rey, que un día había gobernado con ambición y audacia, comenzó a sumergirse en la rutina del poder absoluto. Alejado de las campañas militares y rodeado solo de adulaciones, pasó a dedicarse más a los placeres de la corte que a los asuntos del imperio. Las construcciones monumentales que siguió patrocinando en Persépolis y Susa eran grandiosas, pero también llevaban consigo un peso de fuga. Eran intentos de inmortalizar su gloria ante la certeza de que la llama de sus victorias se apagaba lentamente. Esta decadencia moral y política vino acompañada de un aumento en el resentimiento de las clases militares y administrativas. Muchos generales que habían marchado con él hasta Grecia nunca aceptaron el regreso como una decisión sabia, interpretándolo como cobardía o debilidad. Estos hombres, fundamentales para mantener en funcionamiento la maquinaria del imperio, comenzaron a mirar con ojos críticos las largas temporadas del rey en sus palacios, rodeado de lujo y lejos de la realidad de las fronteras. El rey Dios, que un día había sido la imagen de la fuerza absoluta, se transformó en un soberano vulnerable a sus propios errores humanos, orgullo herido, paranoia y un exceso de confianza en su intocabilidad. Y es en este ambiente donde el brillo de los salones comenzaba a esconder sombras peligrosas, donde se prepara el escenario para el desenlace trágico de su vida. Porque, como ocurre en muchos imperios, la amenaza más mortal no vendría de las fronteras lejanas ni de los enemigos declarados, sino del interior de las propias paredes que él creía impenetrables. La vida de Jerjes, marcada por la gloria y por un poder que parecía no conocer límites, terminó de manera abrupta y silenciosa, no en un campo de batalla frente a ejércitos rivales, sino en los silenciosos pasillos del mismo palacio que él creía inviolable. A medida que el peso de los años y de las derrotas comenzó a acumularse, el rey Dios se encontró cada vez más aislado, rodeado de enemigos invisibles. La corte, que en otro tiempo había vibrado con la pompa de las grandes victorias, se había transformado en un terreno minado de ambición y conspiración. La decadencia moral de la élite persa, alimentada por los excesos del lujo y por el resentimiento contenido, hizo que la figura del monarca pasara poco a poco de ser un símbolo intocable a convertirse en un obstáculo para nuevas disputas de poder. La muerte de Jerjes ocurrió en el año 465 a.C., en Susa, una de las capitales más importantes del imperio. Fue asesinado por uno de sus propios oficiales de confianza, Artabano, jefe de la guardia palaciega. La conspiración que resultó en su muerte nació de un ambiente de desconfianza
que se había intensificado en los últimos años de su reinado. Artabano, aprovechando la distancia del rey respecto a las decisiones militares y su creciente aislamiento, organizó un golpe cuidadosamente planeado. En plena noche, los conspiradores entraron en los aposentos del soberano y lo mataron, poniendo fin de manera brutal a la vida de un hombre que había sido considerado una divinidad viviente. Este acto no fue solo un asesinato, simbolizó el inicio de una nueva fase de inestabilidad en el corazón del imperio persa. La muerte violenta de un rey de reyes reveló al mundo que, detrás de los muros lujosos, la maquinaria que sostenía el poder persa ya comenzaba a debilitarse. Artabano intentó durante un breve periodo asumir la regencia manipulando al joven príncipe Artajerjes, hijo de Jerjes, pero la conspiración se deshizo rápidamente en medio de acusaciones, luchas internas y sangrientas represalias. El trono pasó entonces a Artajerjes I, quien heredó no solo el imperio, sino también las heridas abiertas por el reinado de su padre y por la manera en que éste terminó. El final de Jerjes cierra uno de los capítulos más destacados de la historia del imperio persa. Comenzó su vida rodeado de profecías de grandeza. Gobernó con una ambición que parecía no tener límites. Movió el ejército más grande de la antigüedad contra Grecia y construyó ciudades y palacios que aún hoy son testigos silenciosos de su gloria. Sin embargo, terminó su vida como tantos otros reyes que creyeron ser invencibles, víctima de conspiraciones y traiciones de quienes estaban más cerca. Su muerte no borró su legado, pero dejó una lección grabada para todos los que vinieron después de él. Incluso el más poderoso de los hombres, rodeado de oro y guardias, puede ser vencido por la fragilidad de la propia condición humana. El rey Dios, que soñó con gobernar el mundo, cayó por la mano de un súbdito en su propio palacio, y ese contraste entre grandeza y fragilidad convirtió su historia en una de las más impresionantes y trágicas de la antigüedad. El nombre de Jerjes, mucho más allá de su reinado, atravesó los siglos y se convirtió en sinónimo de grandeza, ambición y poder absoluto. Incluso derrotado en Grecia y asesinado dentro de sus propias murallas, su vida marcó profundamente la historia del mundo antiguo. El legado que dejó no está solo en los palacios monumentales y en los caminos que unían a un imperio colosal, sino también en las huellas culturales y políticas que moldearon la relación entre Oriente y Occidente durante siglos. Jerjes fue más que un rey. Se convirtió en un símbolo, una figura que incluso entre la historia y la leyenda nunca ha dejado de despertar fascinación. Entre las herencias más visibles de Jerjes está la arquitectura persa. Bajo su patrocinio, ciudades como Persépolis alcanzaron un esplendor nunca antes visto. Las construcciones que mandó levantar, salones con columnas gigantescas, relieves detallados que muestran pueblos llevando tributos, escalinatas monumentales y murallas decoradas con escenas de gloria, no fueron solo obras funcionales, sino declaraciones de poder y eternidad. Estos palacios, incluso en ruinas, aún impresionan a quienes los contemplan hoy, recordando que hubo un tiempo en que un hombre intentó construir en piedra la imagen misma de Persia como centro del mundo. En el ámbito político, el reinado de Jerjes representó la cima del modelo administrativo persa creado por Darío. Incluso con derrotas, logró mantener cohesionado un imperio que reunía a decenas de pueblos, culturas y religiones. La red de satrapías, los caminos reales y el sistema de correos, herramientas de gobierno que permitían comunicación y control eficientes, siguieron funcionando como un engranaje que daba unidad al imperio. Esta capacidad de gobernar un territorio tan vasto se convertiría más tarde en inspiración para muchos otros imperios que surgirían después, incluido Alejandro Magno, quien siglos después se maravillaría con esta organización antes de conquistarla. Sin embargo, quizá la herencia más profunda de Jerjes esté en el ámbito cultural y simbólico. La guerra greco-persa moldeó para siempre la identidad de los pueblos griegos, forjando un sentido de unión frente a la amenaza externa y creando historias de heroísmo que pasarían de generación en generación. La presencia de Jerjes como antagonista en estos episodios lo transformó a los ojos de Occidente en un personaje casi mítico, el monarca arrogante que intentó someter al mundo
y encontró resistencia donde menos lo esperaba. Al mismo tiempo, para Oriente siguió siendo un símbolo de la gloria persa, un rey que llevó el imperio al límite de lo posible y consolidó a Persia como la mayor potencia de su tiempo. También la religión zoroastriana, tan presente en su reinado, contribuyó a definir la manera en que Jerjes gobernaba y era visto. Para muchos, fue la personificación del Rey de Reyes, el elegido de Ahura Mazda, y esta asociación entre el poder divino y la autoridad política dejó huellas profundas en la manera en que reyes y emperadores se presentarían a lo largo de la historia, incluso en otras culturas. La idea de que un gobernante es representante de los dioses o está por encima de los hombres cobró fuerza en parte gracias a la manera en que Jerjes construyó su imagen. En la memoria colectiva, Jerjes permanece como una figura paradójica. Fue al mismo tiempo un rey visionario y un hombre marcado por el orgullo, un líder que soñó con dominar el mundo y un soberano que encontró límites infranqueables en la determinación de un pueblo pequeño pero obstinado. Su historia enseña que no existe imperio que dure para siempre, pero también muestra hasta dónde puede llegar la ambición humana cuando se alimenta con la convicción de tener un destino trazado por los dioses. Hoy, al caminar entre las ruinas de Persépolis o al leer los relatos de los cronistas antiguos, todavía es posible sentir la presencia de ese hombre que creía gobernar el mundo. Jerjes, el rey dios, nunca ha sido olvidado porque su vida se convirtió en una narrativa eterna sobre la gloria y la caída, sobre el poder y la fragilidad, y sobre cómo un solo reinado puede cambiar para siempre el curso de la historia. Incluso después de su muerte, el nombre de Jerjes jamás se borró del tejido de la historia. Sobrevive en las piedras de los palacios que mandó construir, en las inscripciones que dejó como testimonio de su visión grandiosa y, sobre todo, en el imaginario colectivo de los pueblos que lo temieron y de aquellos que lo desafiaron. La memoria de Jerjes se formó no solo a partir de los hechos de su reinado, sino también de la manera en que fue retratado por sus enemigos y admirado por sus propios súbditos. Y así, a lo largo de los siglos, Jerjes dejó de ser solo un hombre para convertirse en una leyenda, un símbolo que aún hoy habita la frontera entre la realidad y el mito. En los relatos griegos, especialmente en los escritos de Heródoto, Jerjes aparece como la personificación de la arrogancia y el exceso, y, para los griegos, era el enemigo absoluto, el rey que creía poder someter la libertad con la fuerza de los números, un hombre que se consideraba por encima incluso de los dioses y que, por ello, merecía ser derrotado. Las historias sobre él azotando el mar en el Helesponto o contemplando desde lo alto de un trono dorado la destrucción de su flota en Salamina se convirtieron en narraciones eternas, repetidas generación tras generación como advertencia contra la soberbia. Este retrato, marcado por la perspectiva occidental, transformó a Jerjes en un personaje casi trágico, el líder que lo tenía todo, pero que perdió en el momento más importante. En la tradición oriental, sin embargo, la memoria de Jerjes toma otro rumbo. Allí es recordado como un gobernante que llevó al imperio persa a la cumbre de su expresión cultural y arquitectónica, alguien que garantizó la estabilidad interna y dejó un legado material que ha perdurado milenios. Sus construcciones monumentales en Persépolis y Susa, su habilidad administrativa y la grandeza de su ejército lo convirtieron en un ejemplo de lo que significaba ser rey de reyes. Aún hoy, los turistas y estudiosos que caminan entre las ruinas de estas ciudades antiguas pueden imaginar la imponencia de la corte de Jerjes y la magnitud de un imperio que parecía no tener fin. La religión también ayudó a consolidar su imagen. Para los zoroastrianos, Jerjes representaba el vínculo directo entre el mundo de los hombres y la voluntad de Ahura Mazda, y en el imaginario judeocristiano fue inmortalizado bajo el nombre de Asuero en el libro de Esther, asociado a la historia de valor y salvación de todo un pueblo. Estas miradas diferentes, provenientes de tradiciones diversas, hicieron de Jerjes una figura multifacética, vista a veces como tirano, otras como protector y otras como instrumento del destino. Con el paso de los siglos, la figura de Jerjes también cobró fuerza en el ámbito del arte y la literatura.
Poetas, dramaturgos, pintores y cineastas reimaginaron su vida y sus batallas, unas veces enfatizando su brutalidad y otras destacando su grandeza. En el imaginario popular se transformó en un arquetipo, el emperador absoluto que busca dominar el mundo y que, al hacerlo, despierta tanto miedo como admiración. Esta presencia continua en los textos, en los escenarios y en las pantallas muestra que incluso después de 2500 años, la sombra de Jerjes sigue viva. La leyenda de Jerjes es, en esencia, la historia del encuentro entre la ambición y los límites humanos. Nos habla de cómo un hombre, incluso rodeado por el mayor imperio que había existido hasta entonces, descubrió que la voluntad de dominarlo todo puede ser quebrada por el valor y la astucia de quienes defienden su propia libertad. Al mismo tiempo, su vida demuestra que aunque la muerte destruya cuerpos y reinos, los hechos, sean gloriosos o desastrosos, tienen el poder de atravesar el tiempo. Por eso, incluso hoy, cuando se habla de poder absoluto, el nombre de Jerjes resuena, cargando consigo la memoria de un imperio que alguna vez creyó poder tocar el infinito.